Estamos con el padre Carlos Rosell de Almeida, rector de la Universidad Católica San José, párroco de la Iglesia Cristo Sacerdote en San Miguel, Lima, y canónigo por la Arquidiócesis de Lima. Padre, ¿qué es evangelización y cuál es la importancia de evangelizar? La evangelización es el anuncio de la buena noticia que se llama Jesús, y la iglesia está para evangelizar, y si la iglesia no evangelizara, no cumpliría su misión dada por Cristo mismo a ella en el mundo. ¿Cómo se origina la evangelización? El primer evangelizador es Jesucristo. Él es el que trae la buena noticia. Él es la buena noticia. Él es Dios con nosotros. Y Jesús envió a sus apóstoles y les dijo: vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio, bauticen, enseñen. Y la iglesia tiene que ser fiel a ese mandato misionero. ¿Cuáles son las etapas o periodos de la evangelización? ¿Cuáles han sido los momentos de crisis y apogeo? Bueno, desde que la iglesia ha empezado su caminar en este mundo, siempre ha evangelizado. Se ha encontrado con dificultades, con persecuciones, pero la iglesia ungida por el Espíritu Santo siempre ha tenido la fuerza para comunicar la buena noticia. Ha habido momentos de luces y sombras. Luces cuando surgen los grandes santos evangelizadores, los grandes misioneros. Pensemos en San Francisco Javier, pensemos en la misma Santa Teresita del Niño Jesús, que sin salir de su monasterio es patrona de las misiones por su oración. Y también hay sombras porque los pecados de la iglesia afectan claramente la evangelización. Y cuando digo los pecados de la iglesia, hablo de los pecados de los miembros de la iglesia. ¿Qué misiones de evangelización se han emprendido en el Perú y en el mundo? En el Perú empezó la evangelización cuando vinieron los españoles. Es verdad que hubo un encuentro entre dos culturas y que pudo haber momentos también de sombras, pero también ha habido momentos de luces, y los misioneros, no lo olvidemos, defendieron los derechos de los indígenas. ¿Qué razón de ser tienen los santorales como medio de evangelización? Mucha importancia. El Papa Francisco ha sacado un documento que habla de la santidad y donde nos invita a darnos cuenta que estamos llamados a ser santos. Y los santorales nos enseñan la vida de aquellos hombres y mujeres que se decidieron por Cristo y que con sus mismas vidas han evangelizado. ¿Qué razón de ser tienen las festividades como medio de evangelización? Las fiestas de los santos, las fiestas patronales, son medios de evangelización, pero hay que también purificarlas de cuestiones que no están bien, por ejemplo las borracheras o cuestiones supersticiosas. Todo eso exige una purificación porque no refleja el evangelio. ¿Qué razón de ser tienen los ritos y ceremonias como medio de evangelización? Bueno, el rito con mayúsculas, la ceremonia con mayúsculas es la Santa Misa. Lo que más evangeliza es una misa bien celebrada, porque una misa bien celebrada expresa la fe de la Iglesia claramente. Nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, creemos en un Cristo vivo, y ese Cristo vivo nos está esperando en la Eucaristía. ¿Qué rol cumple el Vaticano o Santa Sede en el proceso de evangelización? No podemos evangelizar si no estamos en comunión con el Santo Padre. La Iglesia es católica, universal, pero también apostólica, y el Santo Padre es sucesor de Pedro, la roca firme sobre la cual se apoya la fe apostólica. ¿Qué rol cumplen las diócesis en el proceso de evangelización? Las diócesis son iglesias particulares y cada iglesia particular expresa lo que es la iglesia. La iglesia es misionera, es evangelizadora. Todas las iglesias particulares están unidas entre sí, forman una comunión, unidas todas a la Santa Sede, a Roma, y todas tienen la misma fe porque hay una sola iglesia. ¿Qué rol cumplen las parroquias en el proceso de evangelización? Un rol muy importante, porque una parroquia es una porción del pueblo de Dios, una comunidad viva que tiene que ser evangelizadora. No podemos hablar de una verdadera parroquia si no es una comunidad que evangeliza, que sale a comunicar la buena noticia que es Cristo.
¿Cuál es la situación de la evangelización en el Perú actualmente? Hay de todo, uno no puede decir que todo está bien o que todo está mal, hay de todo. No todo es negro, no todo es blanco. Falta mucho por hacer, muchos católicos no practican su fe. Entonces, si tú me preguntas cuál es la situación de la evangelización, podemos decir que es una situación compleja y más bien el Papa nos está invitando a los católicos a que seamos evangelizadores a tiempo y a destiempo. ¿A qué se debe la existencia de cristianos perseguidos? A que la iglesia desde que ha empezado siempre ha sido perseguida, el evangelio incomoda, Cristo incomoda, la iglesia incomoda. Los cristianos perseguidos expresan que hay una vocación martirial en todo bautizado está llamado a derramar su sangre por amor a Cristo. ¿Cómo el mundo y la Iglesia Católica con el Papa a la cabeza pueden ayudar a los cristianos perseguidos? En primer lugar, con la oración. Tenemos que confiar en el poder de la oración. Con la oración somos fuertes. En segundo lugar, tratando también de tomar medidas concretas, acciones concretas, porque no solo hay oración, hay acción. Si nosotros podemos influir en los gobernantes, podemos influir mediante presiones en aquellos lugares donde se persigue a los cristianos, hay que hacerlo. ¿Tenemos que esperar a que los cristianos perseguidos pasen por el martirio para luego ser canonizados? ¿O cómo podemos ayudarlos? Ya lo he indicado, rezando por ellos en la medida de nuestras posibilidades, haciendo presión a los organismos internacionales para que cese esa persecución. No podemos ser instrumentos pasivos ante el sufrimiento de nuestros hermanos cristianos perseguidos. Y repito, también nosotros tenemos que ser mártires ahí donde estamos, dar testimonio de Cristo, porque la palabra martirio viene de martiría, palabra griega que significa martirio. Gracias. Que Dios lo bendiga, Padre.